Entonces, damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos brinda. Cualquier cosa que no escuche bien, Rebeca, me escribes y me dices con toda confianza, o Carlos. Bienvenidos todos. ¿Qué les parece si hacemos una breve oración? Padre, te damos gracias por tu presencia. Honramos tu nombre. Honramos, Señor, tu presencia con nosotros, tu santidad, tu gloria, tu soberanía y la gracia que nos das para aprender de ti, Señor. Gracias por cada estudiante en cada lugar donde se encuentra, en cada país. Gracias porque tú los has convocado para este tiempo. Permítanos, Señor, entender, aprender y poder reconocer que tú eres el admirable consejero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder ver la clase que vamos a ver en esta noche, la clase número 2. Quiero asegurarme que lo están viendo bien. Carlos, Rebeca. Sí, Bueno, perfecto. sí, muy bien. Cualquier cosa con confianza me avisan o cualquier pregunta que los estudiantes tengan la pueden hacer. Yo no me incomodan las preguntas con completa confianza. Voy a tratar de cubrir el contenido primero y luego abrimos el espacio para preguntas. Pero si durante el desarrollo de los temas usted tiene alguna pregunta, con toda confianza la puede hacer y me pueden avisar y yo me detengo y la respondo con completa confianza. Entonces, esta Disculpe, noche, sí, Pastor Nehemías, profesor. sí, sí. Ustedes me están viendo. No, Yo los veo y los escucho, pero no logro. O sea, estoy en la clase, pero no logro. No sé qué pasa aquí que no se activa el video. Pero estoy aquí, pues. ok, ese es el pastor Felipe, ¿no? Sí, Hola, ¿cómo está? No, no lo vemos, pero sí lo escuchamos. estoy bregando aquí con esta cuestión, pero no logro activar la cámara. No sé qué pasa esta vez, pero estoy aquí. Quizás es la cámara donde tienes que darle y... Sí, de todas maneras, para que sepan que estoy aquí al pie del cañón. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Amén, amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar, perdón, vamos a comenzar la clase número 2. Tiene que ver con las características de la consejería cristiana. Pero una nota que es importante que escribe el autor, que me parece relevante, es los consejeros cristianos triunfan no solo por lo que dicen en la consejería, sino por lo que son. Y este es un enunciado, un postulado correcto que vamos a mantener como norte nosotros como consejeros, como orientadores y como acompañantes, pastores que acompañamos a las personas. En algunos países, como el caso de Estados Unidos, no todos pueden ser consejeros por asuntos de licencia, pero hay otros países que hay menos restricciones y ustedes pueden desarrollar la consejería. Entonces vamos a comenzar con compartir lo que es las características de la consejería cristiana. El primero es que los consejeros efectivos son espirituales. Y bueno, esto es, uno pudiera decir, bueno, se supone que los consejeros cristianos deben ser espirituales. Eso es lo que uno supone, pero no necesariamente es así. La verdad verdadera es que no todo consejero cristiano a veces es una persona espiritual. Puede ser que aplique principios seculares de la consejería y está bien, pero quizás su vida no está definida éticamente y moralmente y ajustado a los principios bíblicos. ¿Y cuál sería una forma de identificar un consejero espiritual? Aquel que está guiado por la influencia del Espíritu Santo. Los cristianos espirituales llegan a caracterizarse por el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Entre todos esos descripciones del fruto del Espíritu Santo, cada uno en particular es un regalo divino que de alguna forma u otra debe
caracterizar al consejero cristiano. Lo segundo es que los consejeros cristianos deben ser mansos y apacibles. Algunas veces los consejeros deben ser firmes y otras deben decidir o decir cosas que al cliente o al aconsejado no desea escuchar o admitir. Permítame explicarle algo acerca de la palabra cliente. Para los que somos pastores y los que venimos de un contexto latinoamericano, no es muy común esa palabra cliente cuando nos referimos al aconsejado. Pero desde Carl Rogers para acá, desde la consejería o la psicología humanista, se comenzó a usar un poco más la palabra cliente con el efecto de distinguir entre una persona que estaba enferma y otra que no lo estaba. Es decir, se considera que una persona, cuando se trata de paciente, es como si hay un efecto intrínseco que le dice que está enfermo. Entonces, lo que ha hecho la psicología más reciente es considerarlo como un cliente, de manera que la persona, aunque se sienta un poco mal o se sienta mal, pueda entender que va a buscar el servicio de un terapeuta o el servicio de un médico, de un profesional de la salud mental, pero no necesariamente porque está enfermo, aunque lo está, pero de alguna manera lo puede ver también como especie de una transacción, como la especie de un negocio donde yo te pago un servicio y recibo a cambio un beneficio, que es el beneficio de la consejería. Por eso en esta cultura, en el caso de la cultura americana, es muy común que a los pacientes se les consideren clientes. Eso es una explicación que quería dar, más que todo de contexto, para entender un poco esta palabra cuando hablamos de clientes en la terapia, en la consejería, en la psicología, en la orientación. Y los consejeros cristianos deben estar dispuestos a ayudar a otros con sus cargas. Esto es una bendición. Ayudar a las personas con sus cargas es una bendición. Gálatas 6:2 nos da una idea, no una idea, es un mandato. Dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y Gálatas 6:4 dice, pero cada quien llevará su propia carga. Esa palabra carga que se usó ahí en el idioma, en el griego, es una palabra que quiere decir, cuando dice que sobrellevemos la carga los unos a los otros, la palabra que se traduce en griego, ahí es una carga pesada. Es una carga que no puedes llevar tú solo. Necesitas que alguien te ayude a llevarla. Pero la palabra que se tradujo cuando en Gálatas 6:4 dice que cada uno llevará su propia carga, la palabra que se tradujo ahí del griego es porción y se adjudica al bolso que llevaba el soldado romano, es decir, el bolso o la mochila que uno puede llevar en su espalda por su cuenta. Esa es la carga que uno puede llevar. Lo que uno puede llevar en la vida realmente es una mochilita. Las demás cargas pesadas hay que compartirlas con los demás. Y de eso se trata la consejería. Los consejeros cristianos también deben ser humildes. Yo diría, ese es un mandato bíblico de ser humilde. La palabra humildad viene de humus, que significa el abono que se le aplica a las plantas para que crezcan. La humildad es ajena o lejos de ser, no tiene nada o no tiene una connotación de pobreza, escasez o vivir en una casa de limitaciones o una vida de muchas limitaciones financieras. No, no tiene nada que ver con eso. La humildad, al contrario, es la capacidad que tiene el ser humano para ver el potencial que tiene la otra persona. Entonces, una persona humilde es una persona, y esto es interesantísimo porque cuando uno es consejero, es coach o es consultor o ayuda a otra persona, o es pastor o líder, el ser humilde es que puedes ver en esa persona lo que esa persona no está viendo, la capacidad que esa persona tiene. Y de eso se trata la humildad. No se trata de carencias, sino al contrario, de ver el potencial que tiene la otra persona. Pero también el cristiano debe ser paciente. La paciencia es un atributo divino, también es un rasgo de la naturaleza de Dios. Uno de sus atributos, que es la bondad, tiene tres. El atributo de la bondad, que es parte de la naturaleza de Dios, tiene tres componentes: la misericordia, la gracia y la paciencia. La misericordia es uno de los atributos de Dios para las personas que sufren y están en aflicción. La gracia es un atributo de Dios para las personas que merecen el castigo,
pero Dios no les da el castigo. Y la paciencia es la capacidad de Dios, natural de Dios, su atributo, de extendernos el castigo a los que pecamos de una y de otra forma de manera recurrente. Entonces, la paciencia, como un atributo, como una característica del consejero, es tener y acompañar a las personas a entender que lo que uno siembra cosecha. Esta regla, esta ley funciona no solamente desde el punto de vista de la retribución, de que si hicimos mal no va a venir mal, si hicimos bien no va a venir bien. En este sentido, en el caso de la consejería, es entender que si usted le dedica tiempo a una persona, 3 sesiones, 4 sesiones, que ese trabajo paciente que usted va a hacer con él va a dar fruto. Por supuesto, si lo está haciendo bien. Si lo está haciendo con los parámetros correctos, va a dar fruto. De que da fruto, da fruto. O sea, ninguna acción queda sin fruto. Toda acción va a dar fruto. Y también los consejeros cristianos están interesados en hacer lo bueno. Esto debería ser obvio, pero en un mundo, en un contexto donde cada vez nos vemos más desafiados por consejeros cristianos que dicen una cosa y hacen otra, una moral doble, una ética cuestionable. Pues por eso este autor coloca esta pauta, porque es interesante. Gálatas 6:10 nos da la pauta que hagamos el bien y mayormente los de la familia de la fe. Jesús nos dio un ejemplo de eso en Juan 13 cuando aplicó el modelaje de lo que es la toalla y el servicio. Y yo creo que un consejero tiene que estar llamado a hacer lo bueno en favor de las demás personas. Y definitivamente un consejero cristiano tiene que vivir lo que va a hablar. No podemos ser consejeros de personas diciéndole algo que nosotros no creemos ni vivimos. Esa consejería, sencillamente pudiéramos decir profesional, entre comillas, pero eso no lo va a llevar a uno a ninguna parte. Perdón, eso no se sostiene con el tiempo. La consejería auténtica, en mi opinión, es aquella donde el consejero vive lo que habla. Es un modelo. Y a la larga ese modelaje es transformacional, libera al cliente, libera al paciente, al aconsejado. Ahora, es interesante que hay tensiones de los consejeros cristianos y vamos a mirar algunas. Esto es muy importante. Todas las profesiones que tienen que ver con ayudar a los demás, somos enfrentados a cargas, a veces desmedidas. Muchas de esas cargas son producto de la misma situación de la persona que viene a buscar ayuda. Y otras de esas cargas son por no tener la pericia, el entrenamiento adecuado, entonces el consejero se extralimita en el cuidado. Y bueno, me voy a encargar de ayudarles a ustedes para que eso no pase con ustedes. En mi experiencia personal y particular como pastores en estos años, cada vez entiendo más este primer principio de pasar tiempo a solas. El Señor Jesús lo hacía, y si Él lo hacía, que siendo Dios lo hacía, nosotros con más razón. Ahora, puede que ustedes me digan cómo lo hacemos. Un consejo práctico que yo hago y que lo practico y lo recomiendo es que cada líder, cada consejero, cada pastor debe tomarse un sabbat, es un descanso de un día, es un reposo. Yo a veces me tomo, por ejemplo, los jueves, es mi día en que, bueno, por 7 años me tomé los jueves. De esta semana tomé una decisión importante en mi vida y a lo mejor ajuste el día jueves, pero es un buen día, para mí es un buen día. No está ni en el medio, pero es interesante porque no es el lunes que uno viene de toda una actividad fuerte el domingo, pero los lunes normalmente lo puedes tomar para organizarte, para agendar. Entonces yo prefiero tomarlo los jueves. El punto es que necesitas tomarte un tiempo a solas para recargar, para refrescarte, para leer algo que no tenga que ver con la consejería, con el pastorado, con lo que tú siempre haces o el trabajo que tengas. Necesitas un tiempo. Si lo haces un sábado también, pero debes hacerlo. Marco 1:35 dice que Jesús se tomaba un tiempo para la oración. Lo segundo es compartir responsabilidades. Jesús entrenó a otros y los preparó para ayudarle. Y cuando nosotros hablamos de compartir responsabilidades, esto es muy importante. Ahora, ¿cómo compartes tus responsabilidades si eres pastor?
Bueno, mi sugerencia, basado en mi experiencia y en los estudios, es que hay algo, por lo menos en Estados Unidos hay que hacerlo así, hay algo que el pastor sí puede hacer y es, puedes tener un equipo pastoral o un equipo que ayuden a brindar cuidado pastoral. Son ciertas tareas y ciertos roles que pueden ayudarle al pastor para que las cargas no se vuelvan tan pesadas para él y de esa manera le da roles específicos a líderes entrenados para que le ayuden en el cuidado pastoral. Y si tienen líderes que ya tienen una formación profesional y toman un entrenamiento como este y se siguen especializando en consejería, pues ya le pueden dar algún rol más de, si en el país donde ustedes están es permitido, pues un rol ya de consejeros. Quizás consejeros asistentes, consejeros aprendices, para, para ayudar. Hay algo que yo aprendí y que ayuda mucho, no está aquí en esta clase, a lo mejor lo den en la cuarta o quinta, pero de una vez anótenlo por ahí. Es que los buenos consejeros siempre tenemos un equipo de rendición de cuenta. En consejería profesional llamamos a eso estudio de casos. Es donde los que están aprendiendo conmigo traen los casos que están atendiendo y los discutimos entre todos y buscamos entre todos cuál es el mejor consejo para, para ayudar. Ahora, si usted me dice, pastor, estoy solo con mi grupo en la iglesia, bregando yo solo, bueno, pero en la ciudad o tienes algún mentor, algún amigo que te pueda ayudar con eso, es muy importante. Porque no se trata de compartir responsabilidades por delegar responsabilidades. Cuando uno delega una responsabilidad o un rol en la persona inadecuada, incorrecta, le va a traer más daño que bien. Entonces, si usted coloca a alguien para que le ayude en la consejería y no tiene la formación profesional o la formación básica, le va a traer dos problemas. El que le trajo la persona y el que le generó el consejero. Entonces se le va a poner más difícil la cosa. Entonces aquí esto es importante, el apoyo de otros creyentes. El consejero necesita estrechar relaciones con personas que le ayuden. Esto es un principio que yo aplico y los puedo compartir con ustedes. Y es que en estos años de ser pastor, ya por los últimos 25 años, quizás 20 o menos es lo que lo he puesto en práctica, es que siempre tengo dos o tres personas de la ciudad que son pastores y no son de mi organización. Y con ellos yo me apoyo para muchas situaciones. ¿Por qué no son de mi organización? Porque bueno, así podemos tratar otras cosas que no tienen nada que ver con lo mío personal y con la iglesia y no me están preguntando por otras cosas que los demás preguntan. Es muy importante, un consejero tiene que ser igual, un consejero siempre búsquese una voz externa que no esté muy mezclada con su situación, alguien, una voz fresca de afuera que le pueda dar una, un feedback muy objetivo, muy objetivo. Y bueno, esto es incuestionable. La oración es una manera de ayudar a la tensión que uno vive. Ahora, yo tengo una forma he entendido, he aprendido una forma de la oración terapéutica, porque a veces la oración puede ser muy religiosa, una oración a veces también como muy vacía, muy hueca y muy tradicional. Y les comparto esto en un minuto de cómo el Señor me ha dado un resurgimiento en la oración terapéutica. Y es esto, es muy sencillo este método. Eso no fui yo el que lo inventé, alguien lo usa en todas partes del mundo, pero a mí me fue revelado, como dijo el apóstol Pablo esta semana pasada. Y es orar la palabra, orar la palabra. Es decir, tengo un programa de lectura bíblica con la iglesia todo el año. Y entonces, por ejemplo, la lectura que me corresponde hoy, yo lo que hago es que leo esa porción y luego oro por lo que esa porción me dice. Eso lo llamo yo la oración terapéutica, porque no voy a orar por lo mismo que oré ayer, por lo que oré antier, por los mismos problemas, sino que cada día los motivos de oración son renovados y esa oración te renueva a ti. Y al mismo tiempo tienes otro beneficio porque estás también leyendo la palabra. Es una oración terapéutica, sanadora, liberadora y tiene un poder vivificante porque estás orando y estás leyendo la palabra que es viva y es eficaz y te alejas exponencialmente de una oración muy tediosa y religiosa. Ahora, la consejería, como todo liderazgo, como toda
Bueno, yo no llamaría la consejería como un arte, para mí es como un regalo. Tomando prestado del profeta Isaías, que él es el admirable consejero, entonces veo la consejería como un regalo del cielo. Es como esos dones que el Señor da, como esos regalos con el que el Señor nos ha bendecido. Hay algunos peligros que hace bien en tomar en cuenta. Uno es el exceso de confianza en la información proporcionada por una de las partes. Esto se da muy a menudo en la consejería matrimonial. Si a usted le parece tomarlo como un principio ético, le va a ayudar muchísimo. Normalmente, todo matrimonio, usted va a requerir, y eso lo vamos a hablar en la clase número 4, creo, usted va a requerir hablar con los dos. Y si los dos no asisten por X o Y, siempre recuerde que la parte que le aportó él o ella es solamente el 50% de la verdad y de la información. Así que la consejería para una pareja que tenemos nada más la mitad, pues la mitad es lo que le podemos ayudar. Es lo que le podemos ayudar. Otro aspecto que los consejeros normalmente cometemos es sacar conclusiones muy apresuradas. A veces hay situaciones donde es en la tercera sesión, o en la cuarta, o en la segunda, o en la primera, donde uno descubre cuál es el problema, o el Señor le muestra cuál es el problema real de la persona que ha venido a buscar ayuda. Entonces, adelantarnos a dar conclusiones sin primero haber estudiado la historia del aconsejado, del hermano de la hermana, sin haber tomado el tiempo para escribir su historia, es muy apresurado. Ustedes leyeron en el libro, y yo he sido un admirador de ese doctor, el doctor Paul Tournier, este médico francés. Les recomiendo todos sus libros cuando tengan y puedan tenerlos, en la forma que lo puedan. Hace 15 años o 20 años yo leo sus libros y a mí me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, él tiene un libro que se llama De la soledad a la comunidad y habla de la vida comunitaria, de cómo tiene tanto poder la comunidad. Entonces, es bueno tomar la historia de la persona, escuchar la historia. Jesús es un experto en eso, nadie le gana. Jesús es el experto en escuchar historia. En Juan 4, él escucha la historia de la mujer samaritana. Él no es un consejero prematuro. Ni Jesús es un consejero apurado, ni un consejero tratando de... No, no, no. Él escucha la historia para poder dar un diagnóstico preciso. No hay un diagnóstico preciso si no se escucha la historia del cliente, el paciente o el aconsejado. Esa es una máxima. No hay un diagnóstico preciso. Y Jesús Jesús acertaba 100% en los diagnósticos porque escuchaba la historia y la gente decía, él me habló como quien tiene autoridad. Bueno, escuchó su historia. Escuchar la historia a la gente le da autoridad a uno. El que no escucha la historia se queda lejos de la autoridad. Luego, colocar demasiado énfasis en la confrontación. Definitivamente, la confrontación se puede dar en ciertos casos, pero mi recomendación y la de este autor, que es muy bueno, es que sigan estos principios. Primero, en algunos casos, como lo dice Romanos 15:14, eh, buscar más bien enseñar, orar con el paciente, alentarlo y preocuparnos unos por otros, animarlos, recibirnos unos a otros, ayudar al aconsejado amorosamente a llevar su carga. Yo diría, en mi experiencia y en los estudios de varios autores y de la consejería, que la confrontación se da en casos cuando ya realmente uno como consejero ha llegado a un buen nivel de confianza con el aconsejado. Si usted da una confrontación en la primera sesión o en la segunda, se queda sin el aconsejado, sin la consejería y se queda sin nada. Jesús confrontaba a quien sabía que tenía que confrontar. Y eso es como intuición y discernimiento. Es uno poder saber cuál es el momento y la persona para confrontar. Y hay algunas, recientemente tuve una experiencia, esta semana tuve una experiencia. He estado aconsejando a un chico que se enredó con mensajes comprometedores con una chica. Ella es casada y él, entre casado y no casado, no se sabe qué es lo que tiene. Y yo lo he atendido ya por 3 veces. Y entonces en esta cuarta sesión ya era el momento de confrontarlo.
Y en esa confrontación lo hice porque ya tenía confianza con él. Ya llevamos 4 sesiones y como no ha cambiado ciertos patrones de comportamiento en lo que es la mensajería de texto, entonces tuve que usar la confrontación, ya más directa. Pero hacerlo en el momento apropiado y en el tiempo, en el espacio correcto para que te dé muy buenos resultados. Otro de los peligros de la consejería, y esta nos pasa a todos, a muchos, y a muchos, a pocos le pasa también, es involucrarse demasiado. Bueno, y en este involucrarse demasiado es muy fácil o perder la objetividad porque hay dos cosas que le pasan a los consejeros y a todas las profesiones que trabajan con ayuda, los médicos, que es el síndrome de la compasión. A veces nos vamos hacia el extremo de la compasión. Y la compasión también tiene, nosotros tenemos que tener ciertos límites saludables y aprender a marcar esos límites y aprender cuándo decir que no. De manera muy sabia, sin cortar a la gente, sin ofenderlos. Por ejemplo, algo que hay que aprender desde que uno comienza el ministerio de consejería o pastorado es que siempre traten ustedes, en la medida de lo posible, de que ustedes sean los que coloquen el horario. Cuando uno como consejero coloca el horario para atender a las personas y no la gente el horario de uno, le trae muy buena salud, le ayuda mucho y la gente se acostumbra a ti, el cliente, el paciente o el aconsejado se acostumbra a tu personalidad, a cómo tú eres. Dice, no, me gusta ir con el consejero tal porque él tiene un horario, él tiene un día, él le marca la hora en que uno va a hablar con él. No, pero de repente si usted es de los consejeros que es exponencialmente compasivo, entonces, bueno, no, me voy a gustar con él porque él a cualquier hora está disponible. Ese a cualquier hora está disponible. No habla de una virtud suya o mía, habla más bien de una desvirtud y de un problema de fondo que puede estarnos trayendo algunos otros problemas adicionales. Así que mi recomendación en este aspecto es que no se involucren demasiado en cuanto a pasar los límites, tanto de la compasión o de cualquier otra área con la persona que uno lo acompaña. Uno de los, esto sí lo llamo arte, o uno de los artes de la consejería es saber que cuando una persona llega a buscar la ayuda de uno la primera vez, siempre hagan esto, si les parece bien. Gracias, Señor, por traer hoy a Juan Pérez para conversar conmigo. Es un honor que tú me das, Señor. Te invito a que escuches esta conversación entre nosotros dos. Y luego que él se vaya, Señor, gracias por traer a Juan Pérez a hablar conmigo hoy. Gracias porque tú me dices el privilegio de escucharlo. Ahora yo lo despido y lo pongo en tus manos, Señor. Continúe ayudándole tú en esta semana que él va a vivir. Toma su carga, Señor, y llévala. Ese acto de oración terapéutica y sanadora y liberadora ya no es tanto para él, aunque sí lo es más para uno, porque usted con eso lo que está es transfiriéndole la carga de la persona que le trajo y se la está colocando al Señor. Pareciera que no, pero todas esas cargas, esos son cargas en todos los aspectos, son las nuevas doctrinas filosóficas que han surgido lo llaman energías, pero la Biblia lo llama carga, en Hebreos 12, dice, lo llama pesos y cargas. Entonces los pesos y las cargas, eh, creo que fue Spurgeon o algún predicador decía que los pesos son aquellos resultados del pecado y las cargas son los resultados de nuestras situaciones emocionales, físicas, problemas que tenemos. Entonces, eso nos carga mucho a nosotros, tenemos que entregarlas al Señor. Y esta que viene es muy peligrosa, muy peligrosa. Hay que estar al 100% atento con este asunto. Intimidad con el sexo opuesto. Mi recomendación en este caso, hermanos y hermanas, consejeros, es que ustedes siempre, en la medida de lo posible, si dan consejería en la iglesia, traten de la puerta de la oficina donde dan consejería, si tienen oficina o puerta, pues pónganle un vidrio de manera que alguien vea. Y en este país, por ejemplo, que hay tanto asunto de leyes y demandas, eh, hay que buscar darlos en espacios abiertos donde haya una o dos más personas cerca que estén siempre muy pendientes.
Mi recomendación para ustedes donde estén, en los países que estén, es si ustedes están con su esposa y pueden brindar consejería a parejas, bríndenla con su esposa. Si están solos, bueno, siempre mantener el cuidado, porque recuerden que cuando uno va a hacer una consejería, uno no sabe con qué se va a encontrar y se puede llevar muchísimas sorpresas. Las personas que vienen a buscar ayuda, todas vienen por necesidad, y las necesidades afectivas normalmente está en la escala del 1 al 10 de primera. La necesidad afectiva está en la escala como número 1, porque el ser humano es muy carente de afecto. Luego tenemos la falla con la confidencialidad, y esto es cuidar nosotros de guardar el secreto de las personas a quienes nosotros atendemos. Mayormente los que somos predicadores y pastores tenemos que cuidarnos con esto al máximo, y también la confidencialidad nos ayuda a nosotros para no compartir los problemas que nos comparten los aconsejados con otras personas que no tienen nada que ver, y así tengan que ver menos. Con la única persona que uno pudiera compartirlo con el permiso de ellos es si uno tiene un grupo, como yo lo mencioné al principio, como un grupo de estudio de casos, un mentor o alguien. Por ejemplo, si usted tiene una situación difícil con alguien que está aconsejando y no le encuentra la salida, hay dos o tres cosas que usted puede hacer aparte de orar. Una es hablar con él y decirle, sabes, se ha complicado un poco la situación. No significa que no lo vamos a poder resolver, significa que vamos a buscarnos una ayuda para enfrentarlo mejor. Me permitiría que yo pueda compartir esto con mi mentor, con mi entrenador, para que pudiéramos juntos buscar algún consejo sabio para avanzar? Si la persona le da el ok, entonces usted puede proceder. Si le dice no, lo siento mucho, entonces le dice, bueno, entonces me gustaría proponerle si te gustaría que pudiéramos contactar a otro profesional que pueda ayudarnos. Eso se llama derivarlo. Pero usted está mostrando respeto, aprecio a la persona cuando no lo está dejando ahí atascado, sino que le está buscando una forma de ayudar a la persona. La otra manera, cuando la confidencialidad hay que romperla, o quizás es la única, es cuando la persona está colocando su vida en riesgo o está colocando la vida en riesgo de los demás. Ahí estamos obligados por ley a romper la confidencialidad. Si la persona está en riesgo, si está intentando contra su vida, estamos obligados por ley a romper la confidencialidad. Y lo otro es, bueno, recuerden que pueden hacer preguntas, ir anotando si tienen alguna duda, y ya cuando termine la podemos responder. Es un ministerio fuera de balance. Todo desbalance o desequilibrio, pues no nos lleva muy bien a ninguna parte. Entonces, una manera que uso como un símbolo mental para mantener el equilibrio es la cruz. La cruz es un asta central, y una a la derecha y una a la izquierda, pero el del centro te mantiene el equilibrio. Entonces, cuando ves la cruz, recuerda equilibrio, es decir, no te vas a ir al desbalance, a entregarte demasiado a la consejería si eres pastor y descuida tus otros roles, o te entregas demasiado a atender a la gente y descuidas tu familia. Entonces, lo que aquí se recomienda es que usted pueda manejar el equilibrio. Si está dedicado a la consejería nada más, bueno, usted ya sabe cuántas personas puede atender por día o por semana. Y si es pastor, con tantas responsabilidades que tiene, entonces usted pueda manejar el balance de cuántas personas atiende y atenderlas bien. Porque algo que es importante es que la puedas atender y atenderlas bien. Ese aspecto es muy importante, el gozo de la consejería cristiana, porque la vida cristiana o el ministerio, cualquiera sea, el del consejero en este caso, si no lo hacemos con gozo, nos autoengañamos y le hacemos mucho daño a las personas que vienen a buscar ayuda. Y el gozo no es risa solamente, el gozo es satisfacción y plenitud. El gozo bíblico trasciende mucho más que cualquier felicidad temporal. El gozo es una respuesta divina, es un regalo de Dios. Es la capacidad que tenemos para disfrutar lo que hacemos,
con los dones que Dios nos ha dado. Ese es gozo. La capacidad que tenemos de disfrutar lo que hacemos con los dones que Dios nos ha dado. Si somos pastores y disfrutamos lo que hacemos. Si somos consejeros, disfrutamos lo que hacemos. Es muy importante, yo diría que es demasiado importante, extremadamente importante, y le recomendaría eso. Si alguien me dice, pastor, ¿todos pueden ser consejeros? Yo le diría no. Así como no todos pueden ser pastor. No, pero él es psicólogo, estudió. Bueno, estudió. Está bien, pero a veces normalmente, muchos, no sé qué porcentaje, está por encima del 30%. No todas las carreras que se estudian son las carreras apropiadas. Entonces, un consejero que no tenga como la personalidad, los factores de personalidad, que no tenga como ese llamado, va a hacer las cosas como una tarea, como una responsabilidad. Y eso no es un fruto que perdura. El consejero para poder vivir una vida de gozo tiene que tener ese llamado. Tiene que tener el don de la compasión, el don de escuchar a los demás, la capacidad de discernir lo que las personas, la paciencia. Y ese es un don. De una manera no tan profesional, yo le diría que tomar un texto sobre los dones le ayuda mucho a uno a mirar cuáles son nuestros dones primarios. Y si en esos dones sale que usted tiene la capacidad para escuchar, le gusta llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, cantar con los que cantan, orar con los que oran, entonces hermano, adelante que usted tiene el don. Pero si no, si usted no tiene paciencia, que no le gusta cuando alguien sufre, entonces escoja otra profesión porque le va a ir mejor. Entonces, hermano querido, pero es una bendición ser consejero. Es un gozo, es un gozo como el de la mujer cuando da luz, dice el autor del libro de Juan. Bueno, voy a dejar de compartir por acá para abrir el espacio para preguntas y respuestas. Bueno, y los que vayan a ver esta clase después, pues la pueden hacer las preguntas después. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Señor les continúe bendiciendo. Una bendición muy grande, un privilegio estar en esta clase. Pastor Nehemías, profesor, por ejemplo, por años, por muchos años hemos usado dar consejería con la pareja nuestra, ¿no? Con la esposa. Sí, sí. Y muchas veces es muy útil, pero hasta dónde es provechosa o no, ¿no? La consejería como un ministerio y como un don y como un servicio profesional no siempre es provechosa. Normalmente a veces la esposa, si es como si son pastores, a veces es cargarla con cargas innecesarias y ponerle una carga muy pesada. Si estamos hablando sencillamente de apoyo matrimonial, pues podemos hacerlo juntos. Pero también es importante algo, a la persona hay que consultarle. Por ejemplo, si alguien viene a buscarme como consejero, me dice, pastor, quiero que me pueda atender en una sesión de consejería. Y yo le puedo preguntar, si ella es una chica y yo por supuesto estoy casado, le digo, con mucho gusto, claro que sí. ¿Estaría bien para ti si si mi esposa me puede acompañar en esa sesión? Si ella le dice, sí, está bien, o ella me dice, bueno, la verdad es que me gustaría hablar algo muy privado y me gustaría hacerlo con usted. Pues se supone que si soy consejero es porque tengo el carácter y tengo el temple para eso y la ética y puedo hacerlo, porque si no, entonces es como el médico que va a atender a una paciente y si tendría que tener a la esposa siempre, pues imagínense, nunca podría hacerlo. Entonces yo diría que cuando es asunto de matrimonio, pues sí, pero cuando es algo de consejería, hay que pedir el consejo si se requiere. Y yo personalmente, en mis años de experiencia, trato de no cargar a mi esposa con problemas de la gente innecesarios. Sí, porque a veces, por lo menos a nivel de los que hemos estado en el pastorado por mucho tiempo, a veces la gente
muchas veces la gente se identifica mucho con la esposa del pastor y tiene como Empatía, esa credibilidad. ¿Cómo? empatía o Sí, sí, credibilidad. ajá, esa empatía, esa estima, esa credibilidad y que a veces ellos mismos lo sugieren, ¿no? A veces te dicen, pastor, que mi esposa y yo queremos reunirnos con usted y su esposa. A mí por lo menos muchas veces me dijeron, no conmigo solo, Está bien, sino está sí. perfecto. O sea, si es así en ese caso, porque entiendo los casos en que no. Y también hay algo importante, Pastor Felipe, que también yo necesito decirle, bueno, voy a consultarle a mi esposa para ver si ella está de acuerdo. Porque mi Claro. esposa está libre de decirme, no, no, ese asunto Sí, es sí, el sí. pastor, yo soy su esposa, pero yo no me quiero meter en ese paquete. Eso es respetable también. La otra cosa que, bueno, mientras leía los materiales y lo escuchaba a usted, es inevitable ver una película bien larga, ¿no? De todos los errores, los aciertos y bueno, estamos en un tiempo de renovarnos, de replantearnos nuevamente nuestra vida, nuestro ministerio. Pero usted hablaba también de algo que es tan importante que con la que muchos, bueno, todo el mundo lidiamos con eso, que es la tremenda dificultad que tenemos para buscar a alguien eh, con quien también nosotros descargarnos o sanarnos de toda la carga que recibimos dando consejería. Por lo menos a mí personalmente es una cosa que si no busco la manera, bien sea en el Señor o en un amigo que es difícil, como decía usted, tener una persona, un confidente con quien uno desahogárselo, porque con toda esa carga que siempre uno se la quiere agarrar toda para uno, a veces siente que se va a explotar en mil pedazos. Entonces, es una cosa que, hablando con compañeros pastores también y líderes y personas, ¿cómo qué nos podría usted decir? Mm, ¿Cómo podemos lidiar con esa cosa? Y también esa desconfianza que tenemos en poder hablar con alguien, ¿no? sí, hay un principio importante en la consejería y es que las emociones fuertes no se le pueden compartir a las personas que no son confiables. Claro. Entonces, cuando uno tiene como uno es pastor y es consejero, y una manera es que tenga siempre un equipo, por lo menos una o dos personas con quien uno pueda conversar al menos una vez cada 2 meses o cada mes y decirle, hermano, tengo esta situación. ¿Qué me aconseja usted? Y hay pastores o consejeros mucho más veteranos que uno. Y ese principio de Jetro y Moisés es demasiado importante. Eso aplica en todos los niveles de liderazgo y de consejería. Porque Jetro se queda mirando lo que hace Moisés. Y claro, nosotros en este campo, pues a veces no tenemos un consejero experto que nos vea cuando estamos haciendo consejería, pero eso es muy interesante. A nivel profesional sí nos toca hacerlo, pero a nivel de pastoral quizás no, para poder ver todas las cometidas errores que se hacen. Pero mi consejo muy práctico es siempre tenga un pastor, siempre tengan a alguien con mayor experiencia, con mucha más recorrido bíblico, teológico y pastoral con quien uno puede decirle, pastor, tengo este caso. Este fue el consejo que yo le di. ¿Qué me recomiendas tú que yo haga aquí? ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Cómo lo harías tú? Y cuando alguien es bueno y es experto y lo aprecia uno, dice, pastor, lo hizo bien. Lo que hizo, lo hizo bien. O si es bueno, si es un mentor, le va a decir, ¿y qué piensas si lo hicieras de esta manera? No le va a decir lo que tienes que hacer, pero te puede decir, ¿y qué piensas tú si lo hicieras de esta manera? Te ofrece algunas alternativas, te ofrece algunos caminos para que tú lo puedas hacer. Y eso te ayuda muchísimo porque es como cuando uno regresa otra vez con la persona que está aconsejando y uno viene y dice, bueno, este, viene como con más fuerza, ya sabe que tiene otra posibilidad, tiene otro camino que mostrarle. En la consejería hay casos difíciles, muy difíciles, y uno se puede quedar trancado, entonces tiene que buscar personas que le ayuden. Y cuando llega, dice, mira, me gustaría sugerirte esto. ¿O qué piensas? Vamos a ver en la próxima clase, en alguna de esas creo que fue donde hay los tipos de consejería. Eh,
Entonces uno tiene que trabajar con ellos para decirle, bueno, ¿qué te parece si hiciéramos esto? ¿Qué piensas de esto? Ese equipo le salva la vida a un consejero, así sea un consejero primario, así sea un consejero primario, así tengas en la iglesia, sencillamente eres la persona que escucha el problema de cualquier persona. Ninguno de nosotros fue diseñado para llevar los problemas y vivir 100 años con esos problemas. No, 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 no. El principio de llevar las cosas a alguien está muy demostrado en la Biblia. Afortunado fue Moisés, que tuvo un suegro consejero, mentor, coach extraordinario, porque él lo vio y se fijó lo que estaba haciendo Moisés mal. Y como él era su suegro, tenía autoridad sobre él y por eso usó la consejería confrontativa. Pero él preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Oh, no, que yo en la mañana escucho a la gente hasta la tarde. Oh, me parece muy bien lo que estás haciendo. Pero si sigues haciendo eso, me vas a dejar sin hija y sin nietos. Y tú vas a terminar también la vida muy pronto. Sí. Porque el hombre tenía mucha autoridad moral para hablarle a Moisés. Ahora, eso sí es importante. Uno no escucha a alguien que no tiene autoridad. Nosotros cuando busquemos a alguien que sea mentor para nosotros, tiene que tener autoridad. Y yo siempre recomiendo que todo buen líder tenga por lo menos 3 o 4 mentores en cada área. Por ejemplo, usted es pastor, yo soy pastor, puedo tener un pastor como mentor, pero a lo mejor ese pastor no es consejero, sino es predicador. Y como él es un predicador, me va a aconsejar como un predicador. Pero si el pastor es consejero profesional, entonces él en su rol de pastor me va a hablar como un consejero. Y si el pastor, el énfasis de él fuerte es la liberación, el ministerio de autoridad espiritual, entonces te va a mandar todo por la liberación y te va a decir que todos esos son espíritus contrarios y que también puede pasar, pero por eso hay que buscar una variedad en el consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, consejero, consejería con consejeros que tienen paciencia, son profesionales, nos escuchan y le dice, por ejemplo, yo le comparto algo muy personal. Yo soy mentor, mi esposa es coach. Una diferencia entre un mentor y un coach es que el coach pregunta mucho. El mentor no, el mentor da experiencia, dirige más. Entonces mi esposa pregunta. Cuando estamos hablando con alguien, pregunta. Y ella se pregunta, ella se pregunta. Y ahí está una gran diferencia. Y uno tiene que buscar esas personas que te ayuden a ti para ver dónde estás trancado y te puedan sacar adelante. Excelente. Bueno, me da gusto verlos ustedes callados, Andrea, Jacqueline, César. ¿Alguna pregunta? Gracias, Pastor Felipe. Su experiencia ayuda mucho y gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, gracias. Oh, gracias porque cada pregunta nos abre más el panorama. Sí, sí. Jacqueline, Buenas noches, profe y compañeros, profesora Rebeca, Dios le bendiga. Bueno, yo soy consejero bíblico terapéutico. muy bien. Yo hice un diplomado de consejería y bueno, sí, escuchaba la disertación dada por usted al respecto y ciertamente el consejero no puede asumir como carga todos los problemas que va a ir escuchando en el trayecto que atiende a una persona. Ujú, Ese es uno de los principios que también nos enseñaron, o sea, que debemos de descargar eso, porque comúnmente nosotros tenemos un problema que nos encanta como que arropar el problema de todos los demás. ujú, Y dice que por la salud mental, espiritual y emocional del consejero, este tiene que aprender a separar todo lo que ocurre en el espacio seguro, por así decirlo, donde se atiende a las personas y no llevarlo contigo. ujú, Porque sencillamente entonces estaríamos también, dejaríamos en algún momento de nuestro acompañamiento de ser objetivos y nos convertiríamos en personas también subjetivas al momento de dar lo que es el consejo. es correcto. Entonces, en nuestra iglesia hay 20 consejeros. Mm, Yo le decía a mi pastora, bueno, pastora, vamos a tener una iglesia de consejeros.
Pero bueno, el Señor ha puesto en nuestros corazones y de verdad que escuchaba la orientación que usted da sobre el tener una puerta que sea visible, que se está atendiendo a alguien para el cuidado también de la otra parte. Mm. Y es verdad, porque nosotros estamos adecuando un espacio, el Señor nos está ayudando, la hermana Noris, que también es compañera de acá. Ujú. César y yo estamos adecuando un espacio con la provisión del cielo para nosotros tener esa zona segura donde dar consejería, porque a Mm. veces en la iglesia la cuestión no se presta para mucho, porque bueno, hay mucha gente. Sí. Entonces, bueno, Dios nos está ayudando y nos vamos a llevar como aporte, profe, el hecho Ujú. de que usted dice que bueno, que a la puerta hay que colocarle un vidrio. ¿Ve? Eso no lo Correcto. sabíamos, porque eso no nos Sí, dieron. sí, Es como yo le decía a mi esposo, yo le digo, bueno, ahí está la puerta, ahora bueno, señor, ayúdanos con el vidrio. sí. ¿Por qué? Porque es necesario. Entonces, me gustaba también, escuchaba que usted decía, nosotros tenemos la consejería, Ujú. en los consejeros solamente tenemos un hombre consejero. Este fue un negocio, parece que de puras mujeres que se emocionaron e hicieron la formación. Pero la profesora también nos orientaba, ¿verdad? Que, bueno, preferiblemente sea el hombre aconsejando al hombre, pero en el caso de que no se pueda, entonces también hay una manera de hacer el abordaje de Ujú. cómo tú dar consejo en el caso de que sea un hombre o el hombre a una mujer. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en esta situación y no vamos a andar buscando, mira, ¿dónde está el consejero? No, tú tienes que estar preparado para atender este tipo de situaciones. Sí. También nos hablaron un poco y tomaba como acotación el hecho de que nosotros manejamos nuestra consejería que ya tiene su logo, todo el papeleo, Ujú. se llama, nosotros llevamos un documento que nos permite a nosotros resguardar todo lo que allí se conversa de una manera muy legal, por decirlo, y que solamente, bueno, este permiso que nos da la persona al momento de nosotros atenderlo por primera vez, se puede violar, por decirlo de una manera, en caso de que la persona esté en riesgo o alguien de su entorno también esté en riesgo. ¿Por Correcto. qué? Porque también nosotros debemos de tener claro que por encima de cualquier persona y de cualquier compromiso firmado, también nosotros debemos ajustarnos a lo que es la protección de la vida y lo que es el cumplimiento de las leyes, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, creo que de esta clase voy a sacar mucho provecho, Bueno, profesor Nehemías. bueno, gracias. Un Gracias. consejo que le doy para todos. Lo que le voy a decir de repente los puede desanimar o animar. Yo no sé si soy mejor pastor. Bueno, no, sí sé que soy mejor pastor ahora, después de 28 años de ser pastor. Creo que soy mejor pastor ahora los últimos 3 años o 4 años. Lo que le quiero decir ah, que un consejero tiene que tener una formación muy sólida. Es una profesión con una formación muy sólida. Yo les animo que esta clase les abra el apetito y les invite a recorrer por ahí. Pero lo que quiero decirles es que se requiere de mucha formación, mucho entrenamiento constantemente para que ustedes puedan fluir en el consejo sabio y puedan mantenerse también con gozo al final de su recorrido. Eh, Aquí en Estados Unidos he aprendido mucho acerca de lo que es ser consejero. Y la razón es porque para ser consejero acá se requieren muchísimas horas de experiencia supervisada. Entonces, por ejemplo, para que un pastor tenga licencia como consejero es muy difícil, al menos que tenga sus estudios de maestría en esa área, por la cantidad de casos que hay. Entonces, yo les recomiendo oro al Señor que esto les abra el apetito, hermana Jacqueline, y esa gran cantidad de consejeros que tienen, pues entrenar a esas mujeres y que sigan formándose, que tomen estudios formales después de esta experiencia y se entrenen para que sirvan al Señor a plenitud en ese llamado. Pero la felicito, hermana, y sigan adelante con esa labor tan grande que el Señor les ha dado. Amén.
Rebeca, estoy terminando. Profesora Rebeca, yo le digo Rebeca porque la veo muy joven. Andrea, no sé si tienes alguna pregunta o César. Gracias, Pastora Jacqueline, por su intervención. Muchas gracias. Andrea, César. Nada, solo como comentario Bien. que me da mucho gusto, que creo que voy a tener la oportunidad de aprender muchísimo de todos ustedes. Tienen mucha más experiencia que yo, digamos, en ese ámbito voy iniciándome, pero me llamó muchísimo la atención que mencionaba que es un ministerio fuera de balance. Mm, Entonces, hasta hace poco me sentía como agobiada porque yo decía, ¿sí será? ¿Será que puedo ir por este lado? Porque como que retraigo mucho, pero me animaba que decía usted que usaba el símbolo mental de la cruz, buenísimo. como para estabilizar, como para dejar todo ahí, estabilizar, y eso me llamó mucho la atención. Gracias, creo que hay mucho que aprender de ustedes y estoy a la expectativa. Qué bueno. Bendiciones. Bueno, espero que esto les ayude muchísimo. Siempre es bueno y recomiendo usar símbolos. Yo creo mucho en los símbolos educativos y un símbolo para mantener el equilibrio para mí es la cruz, porque te permite tener el balance de familia, iglesia, aconsejado, vida personal, entrenamiento para poder avanzar. Y oro al Señor para que ustedes puedan seguir creciendo en esto. César, ¿querías decir algo? Cerramos contigo. Levantate la Sí, mano. mi pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Sí, cuando usted se refería al gozo, Ujú. me vino a la mente ese gozo que tiene uno cuando ayuda a una persona. La satisfacción que uno siente es algo indescriptible. Y por lo menos mi persona es muy servicial y me gusta mucho ayudar, colaborar y la satisfacción es inmensa cuando uno ve que uno pudo, para la gloria de Dios, ayudar o colaborar con alguien que tenía una necesidad en ese momento. Gracias, César. Una cosa, lo que acabas de mencionar identifica que tienes esa gracia para este ministerio. Solo quería decirles que a veces puede ser que uno no se dedique al ministerio de la consejería a nivel profesional, pero sí puede hacerlo a través del acompañamiento pastoral. Y eso es maravilloso. Jesús es el admirable consejero, pero también practicó la teología Amén. pastoral en el acompañamiento allá en Lucas con los caminantes de Maús. Él caminó con ellos y los acompañó. Y esa es otra manera de abordar y de ayudar en la consejería. Entonces puede ser que alguna persona diga, bueno, pastor, no voy a ser consejero profesional porque no voy a ir 4 años, 6 años a estudiar, pero puedo hacer al menos una parte que tú haces, César. Y lo que ha dicho es muy importante porque tener gozo cuando ayudamos a otra persona, creo que ese es el mayor premio que podemos tener. Y ese gozo lo da el Señor porque esos son los dones que Él nos ha dado. Termino con esto. Amén, amén. Nosotros fluimos en el don primario que Dios nos ha dado o en el diseño único con el que Dios nos ha creado. Siempre eso nos va a generar satisfacción y gozo y plenitud. Entonces, lo que nosotros hacemos por ayudar a otra persona, si eso nos trae gozo y alegría, estamos en el camino correcto. Solo hay que manejar el balance para que el gozo en el camino no se nos vaya muchísimo y lo perdamos. Bueno, un gusto compartir. Esperamos que en la próxima podamos tener al resto de estudiantes. Voy a trabajar más por eso y orar más. Lo vamos a lograr, pero sé que los que van a escuchar esta grabación va a ser de mucha bendición para ellos. Rebeca, terminamos contigo, por favor. Sí, ya. Que cierro en oración. Sí, por favor. Gracias, Padre, porque tú eres el gran consejero. Señor, gracias porque tú nos has llamado a servir, Señor. Y gracias por el doctor Parra, por los recursos que Emana nos regala, Señor, para que nos instruyamos, Señor, y que todos estos estudiantes aprendan muchísimo más de ti y del arte de la consejería para servir con muchísimo amor a aquellos en sus congregaciones y para ir a hacer luz en la oscuridad en donde ellos están, Señor.
Te encomendamos todo lo que escuchamos y lo que van a escuchar, los que vean la grabación, que dé muchísimo fruto. Te damos la Amén. gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos ahí en las tareas. Amén. Los veo en las tareas. Bendiciones, amén. Bendiciones. Hasta Bendiciones. luego, chao. Dios le bendiga. Amén, amén.